Hola, mi nombre es Delma Ruiz, que el Señor les bendiga mucho. Seguimos con las clases de partes básicas de la lección bíblica. Ya hemos discutido el tema, que usualmente es lo primero que aparece en cada lección. Hemos visto lo que significa, cómo redactar un buen tema y la importancia de mantenernos en el tema a través de toda la lección. Ahora pasaremos a lo que posiblemente aparezca en segundo lugar o renglón en la lección bíblica, y es la historia bíblica o porción bíblica que vamos a enseñar esa semana o ese día. Historia es la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Con lo cual, historias bíblicas son aquellas historias que encontramos en la palabra de Dios desde que Dios creó al hombre y a la mujer, creó al mundo, su trato con la humanidad, la elección de un pueblo, su intervención, ayuda, salvación, provisión constante con ese pueblo hasta que Dios mismo envió a su único Hijo para reconciliar no solamente a ese pueblo, sino a todo el mundo, a toda la humanidad consigo mismo. La historia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, sus apóstoles y los escritos que nos han dejado para que tengamos dirección en cada área de nuestras vidas y respuestas a las preguntas más trascendentales. En esta ocasión vamos a poner primero algunos ejemplos, ayudas e ideas prácticas y dejaremos para el final por qué utilizamos la Biblia y la importancia que tiene mantenernos en ella. Así que la porción bíblica o la historia bíblica que nos corresponde son aquellas porciones o aquellas historias de la Biblia que aparecen en cada lección, fundamentan, sostienen y basan las enseñanzas que queremos dar en la palabra de Dios. Son los textos bíblicos que debemos estudiar para meditar, comprender, analizar y adaptar a la vida de los niños o jóvenes que estamos enseñando. Dios no nos ha creado y dejado en el mundo sin instrucciones, y nosotros con cuidado, con mucho respeto y con diligencia trasladamos esas enseñanzas a nuestros niños y jóvenes, cumpliendo con el mandamiento de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y dice Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase. Y estas palabras que os mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, dijo Moisés hablando al pueblo de Israel. Y Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora bien, lección en mano, vamos a ver que unas historias son más largas que otras en cuanto al tiempo de duración por temas. Así que cuando nos dice porción bíblica, vamos a ver la importancia de ceñirnos a lo que nos corresponde cada día. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos encontramos con Zaqueo, Jesús camina sobre las aguas, Jairo, Bartimeo, la alimentación de los 5.000 y muchas historias o parábolas que se pueden enseñar en un solo día. En el Antiguo Testamento también hay algunas historias bíblicas que se pueden dar en un solo día. El arca de Noé, la torre de Babel, la historia de Caín y Abel. Otras historias pueden durar un mes o más, refiriéndonos a varias clases del mismo personaje bíblico, Sansón, Ruth, Esther, las diferentes etapas del nacimiento de Jesús, la familia de Marta, María y Lázaro y las experiencias y la relación que tuvieron ellos con Jesús. Entonces estas historias ya tienen diferentes fases, etapas y lugares que se prestan mejor para dividir en varias enseñanzas. Por ejemplo, la vida de José y de David, de Abraham, de Jacob, de Josué, de Moisés y muchos otros se pueden adaptar a varias semanas e incluso meses de enseñanza. También se puede estudiar la Biblia por libros, por ejemplo, o en orden cronológico y eso ya pues tomaría meses y años a lo mejor. En esta ocasión, para poner el ejemplo, vamos a suponer que nos toca como porción bíblica para estudiar para la lección de esta semana la vida de José. Pero ese es el tema general de varias semanas. Así que leer y estudiar toda la historia de la vida de José corresponde al maestro. Pero en la clase que vamos a suponer hoy, para esta semana, debemos ceñirnos y centrarnos y preparar bien solo
la porción de la escritura que corresponde y que nos indica el manual. Si nos tocase Génesis 37, del 1 al 11, que es cuando empiezan las narraciones de la vida de José, deberíamos ceñirnos a esta porción, orar, leerla bien, buscar y sacar el mejor provecho de lo que ahí está para enseñar, para alumbrar, para instruir a nuestro grupo y ajustarnos a esa parte de la escritura que nos toca ver, y vamos a ver por qué. Podemos y debemos ir hacia atrás en la historia que hemos narrado para repasar lo que hemos aprendido, hacer algunas preguntas y responder a otras preguntas que tengan los niños o los jóvenes, o dejarles hablar un rato de las cosas que ellos quieran hablar y comentar durante un periodo de tiempo, pero todo relacionado con la clase pasada, para no desvelar la clase de hoy ni las futuras, no avanzar con la parte de la historia que no nos corresponde dar aún. No descubrir lo que aún está por suceder. Eso le toca, vamos a decir, al próximo maestro o nos toca en la próxima clase. Quitaríamos el suspense, la intriga, la emoción y por lo tanto el interés del grupo. Le pisaríamos los talones al próximo maestro o a la próxima parte de la historia. Además, hacer esto denota una falta de preparación y organización y a veces por la indisciplina pues tenemos deseos y ganas de seguir narrando la historia para tener, o como método para tener el grupo bajo control. Pero por difícil que esté la situación, no lo hagamos, no narremos parte de la historia que no corresponda. Y así nos ceñimos a lo que dice la lección de esa semana, el texto bíblico que nos dice, esto es la porción bíblica que te corresponde enseñar. Algunas cosas que podemos hacer es decir a los niños, ya sé que muchos conocen esta historia, pero hoy vamos a ver detalles que antes no habíamos visto y que para entenderlos y verlos hay que estar muy pendiente. Otra cosa que podríamos decir es, juntos vamos a ver qué pasaba por la mente de dicho personaje o varios personajes. Otra cosa que podemos decirles es, hoy vamos a ver esta historia desde una perspectiva completamente diferente. También hacer una pausa, dejar que ellos narren las partes que ellos conocen de la porción bíblica que nos corresponde. Y por supuesto las preguntas son muy socorridas. Mientras vamos narrando podemos decir, ¿qué le regaló Jacob a su hijo? ¿Verdad? Y así les hacemos participar a estos que podrían en un minuto pues narrar toda la historia, cómo se sentían sus hermanos, cuál era la responsabilidad del hermano mayor, por qué crees que le regaló una túnica a él y a los demás no, cómo se sentirían sus hermanos, ¿no? Y mediante preguntas dejarles a ellos participar de aquellos detalles que ellos sí saben, siempre motivándolos a que hay partes de esta historia que todavía no conocemos y sobre todo nos enteramos al hablar con ellos de qué piensan al respecto y qué necesidades, sentimientos, luchas, situaciones tienen ellos mismos en su vida. Todos hemos escuchado y en ocasiones a nosotros mismos decir toda la historia en un mismo día. Nace José, lo venden sus hermanos, lo metemos al pozo, lo convertimos en gobernador, perdona a sus hermanos, todo esto en 5 minutos. ¿Cuál es el problema con esto? Que salen de la clase sin haber aprendido. Vamos a recordar que estamos en Génesis 37 del 1 al 11, sin haber aprendido a manejar los celos, a tener misericordia de los hermanos menores que son quejicas o que son soplones o que son difíciles, sin haber hablado de la importancia de responsabilizarse de los sentimientos que tenemos dentro y de cómo manejarlos de forma apropiada, de cómo es importante que no hagamos daño a los demás, a orar por los padres cuando pensamos que tienen otro hijo preferido o un problema y buscar y encontrar razones para ese tipo de situación, porque probablemente podríamos decir que en el caso de José, su madre ya había muerto. Y Jacob a lo mejor le tenía excesiva pena. No estoy excusando a Jacob, estoy intentando resaltar un punto y hablando de esto me he ceñido solo a Génesis 37 del 1 al 11. Todas las cosas de vida, de importancia, que están escritas, como dice el Nuevo Testamento, como ejemplos para que nosotros les enseñemos a vivir. Así que el problema de narrar toda la vida, toda la historia es que llenan su conocimiento de algunas narraciones, de algunos hechos, pero es que salen sin esa
esa transformación, sin el poder que tiene esa porción de la Escritura para alumbrar sus caminos y ayudarles en tanta necesidad que tienen en esas áreas de sus vidas. Esa es la gran tragedia de narrar las historias deprisa, sin detenernos en los aspectos importantes de la misma. En los retiros, en las escuelas bíblicas de vacaciones, campamentos que ya son varios días, entonces podríamos dar la reseña de una vida entera de algún personaje y narrar las partes más significativas de la vida de ese personaje. Pero en la iglesia, que los niños vienen semana tras semana, es mejor estudiar la Biblia detenidamente porque en realidad son nuestros discípulos y necesitamos enseñarles todas estas cosas de forma detenida, de forma pausada, de forma intencional, cumpliendo así el mandato de Jesús en Mateo 28:20. Debemos saber que cada texto de la Escritura, por corto que sea, tiene algo sorprendentemente bueno para poder ministrar y alumbrar la vida de los alumnos que estén ese día en la escuela bíblica. Y lo vimos en la clase del tema, que con 2 textos, en Éxodo 3, 7 y 8, pudimos sacar muchas verdades bíblicas para ministrar en sus vidas. Pero ahora vamos a continuar con el ejemplo de Génesis 37. El resumen de todo el capítulo, según está en algunas de nuestras Biblias, dice: José es vendido por sus hermanos. Sin embargo, vamos, en vez de hablar de Génesis 37, del 1 al 11, aún lo vamos a achicar un poquito más. Vamos a limitarlo a Génesis 37, del 1 al 4. Y ahí nos describe varias cosas. ¿Dónde vivían? ¿Qué edad tenía José? ¿A qué se dedicaba? Pastoreaba las ovejas de su padre. Era un poco chivata. Informaba a su padre la mala conducta de sus hermanos. Su padre lo amaba más que a los demás. Su padre le hizo una túnica de colores. Sus hermanos le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Miren todas estas verdades, todas estas partes de la historia que podemos aprovechar y utilizar no solamente a nivel visual, poniendo una imagen de un barrio, una imagen de la situación donde estaba José con sus hermanos, imágenes de mayores gritándole a los más pequeños, imágenes de rostros, de odios, de sentimientos, de rechazo, ¿verdad? Para aprovechar esta porción de la Escritura y hablar de estas necesidades que todos tenemos. A mí me gusta añadir, para poder entender un poco mejor esta etapa de la vida de José y su relación especial con su padre, que era huérfano. Y como siempre digo, tenía una túnica de colores, pero no tenía mamá. Y los demás, según la narración cronológica de la Escritura, sí tenían madre. Temas típicos y generalizantes. No queremos decir que están mal estos temas, pero vamos a verlo. José y sus hermanos. Entonces, el niño entra a la clase bíblica y ven escrito, o le decimos: hoy vamos a hablar de José y sus hermanos, o la túnica de colores, o José el soñador. Esos podrían ser temas típicos que los niños piensan que saben, porque estoy segura que de películas y libros que se han hecho, cada uno de estas frases, de estos títulos, tiene ya un libro o una película. Así que podríamos perder el interés de los niños al pensar que saben la historia. Y como he dicho, esto es muy general. Aunque el tema de hoy es la porción bíblica y no es el tema, pero para hacer interesante la porción de la Biblia que vamos a enseñar, pues vamos a ver posibles temas que atiendan a la necesidad de nuestros niños y jóvenes, y entonces reconvertimos estos temas y los unimos a la realidad que pueden estar viviendo ellos. Cada una de las historias están en la Escritura para detenernos en algunos asuntos del alma, en esos aspectos que afectan el corazón de nuestros niños y jóvenes, y nos detengamos ahí para traer a la luz todos esos pensamientos, todas esas situaciones, todas esas peleas, todos esos traumas familiares, todas esas malas actitudes, y traerlas a la luz utilizando la Escritura para alumbrar sus mentes y sus corazones, no para acusar, no para señalar, sino para verlas a la luz de lo que Dios dice, del deseo de Dios para ellos y de lo que Dios quiere hacer. Posibles temas. ¿Qué hacer con los celos? Eso sería un buen tema. Todo el capítulo muestra hasta dónde puede llegar
un ser humano por celos. Esto no pertenece solo a esta historia ni al Antiguo Testamento, es una realidad con la cual convivimos día tras día y lo vemos en las noticias. Hay personas torturadas emocionalmente por los celos, capaces de matar por eso, igual que lo intentaron hacer los hermanos de José. Otro tema que podemos poner es ¿quién es el preferido? Y dejar que los niños hablen, mencionen, digan sus luchas, ¿verdad? Y podemos decirlo de una forma pensativa, como si estuviéramos buscando en la mente quién es el preferido o contar nuestra propia historia con nuestros hermanos. Otro tema que podríamos poner es ¿aborreces a alguien? Y este tema no es para preguntarles necesariamente en plena clase y que ellos ahí se desnuden, ¿verdad? Tenemos que ser sabios o decirles que lo mediten en su corazón. Otro tema que podemos utilizar y que a algunos les parecerá exagerado, pero podemos utilizar el tema no tenía madre. Si tienes algún niño huérfano en la clase, pues mejor no hacerlo para no ponerlo en evidencia, pero si puedes, pues pones este tema, no tenía madre. Si Hollywood o Disney quieren apelar a las emociones de nuestros niños, lo primero que hacen es dejar al personaje principal huérfano. Es algo que a mí personalmente me disgusta, pero que por otro lado es la manera de apelar a los sentimientos más profundos del espectador, que normalmente son niños o jóvenes, ¿verdad? Cenicienta, Blancanieves, Simba, el de Lion King, Bambi, entre otros muchos eran huérfanos. Así que estoy sugiriendo que hagamos esto mismo y que enfaticemos esto, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que de alguna u otra manera, pues por lo menos llamamos la atención de los niños, despierta el interés y no produzco el efecto contrario del aburrimiento, pero también aprovecho esa situación, pero con un buen fin, no de apelar a los sentimientos y manipularlos, sino de generar vida, de hablar cómo Dios actúa en la vida de una persona que era huérfana. Pero él decidió hacer lo correcto, obedecer a Dios, y no dejó que nadie robara o utilizara su voluntad o doblegara su voluntad para desobedecer a Dios o hacer lo incorrecto. Lo mejor de José es que al final, por esta actitud, Dios lo utilizó para transformar la vida de sus hermanos, la vida de su padre, la vida de su propia nación y la vida de la nación donde él estaba, y ser de bendición. ¿Por qué? Porque decidió, con la ayuda de Dios, hacer lo correcto. Repito, ellos están muy identificados, los niños y los jóvenes, con estos temas dentro de su corazón, de algún preferido, de celos, de conflictos, de temas incómodos dentro del hogar, dentro de la familia, y necesitan escuchar qué dice la Escritura con relación a estos temas. Y aprenden a través de las historias bíblicas a manejarlas. ¿Dónde la van a aprender? Pues se supone que en primer lugar en el hogar, luego en la iglesia, pero en realidad es en el salón de escuela bíblica donde nos detenemos a enseñar estas historias y tenemos tiempo también de enseñar estos valores espirituales y que Dios ha provisto. Las historias bíblicas no están solo para narrar unos eventos, es el manual de Dios para ayudarnos a manejar los entresijos del alma, y cada historia bíblica provee para ellos, con lo cual ellos constantemente necesitan que les sigamos enseñando. Ahora vamos a ver por qué la Biblia. Cada vez hay más material para nuestros niños y jóvenes que son, digamos, temas de actualidad, de las cosas que a ellos les preocupa y de los temas que nos preocupan a nosotros con relación a las influencias que hay a su alrededor, y queremos dejarles saber las consecuencias de algunas acciones. Esto está bien siempre y cuando no perdamos de perspectiva lo que significa la Escritura. El Salmo 19 dice: los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Alegran el corazón, alumbran los ojos, dice esta parte de la Escritura. El poder que tiene la Escritura, según 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios, quien nos creó, ha inspirado a personas a escribir
estos acontecimientos históricos. Su voz, la voz de Dios, en medio de diferentes circunstancias, su reprensión, su oído, sus ojos que todo lo ven, su restauración, que al final, como veremos cuando José fue vendido, no era más que parte del plan de Dios para todos. Que hay propósitos en Dios que se van desvelando con el tiempo. La palabra de Dios es útil para enseñar. Utilizando el ejemplo de los personajes, en este caso que estamos hablando de José, enseñamos acerca del odio, de la envidia, de los celos, del maltrato, de las preferencias, de los malos sentimientos, de el engaño a los padres, porque estos chicos le dijeron a su padre que a él lo había devorado una bestia. ¿Se imaginan para un padre la imagen de una bestia comiéndose a su hijo? Era terrible lo que estaba pasando dentro de este núcleo familiar. Así que la palabra es útil para enseñar en cada área de la vida de los niños y jóvenes. A la Escritura no le falta ni un solo detalle, desde las alegrías más inmensas hasta las mayores miserias del alma, para poder enseñar a vivir la vida en paz con Dios, en paz con los hombres y en paz con nosotros mismos. Todos estos acontecimientos bíblicos son temas actuales para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no cambia, es el mismo. Dios mucho menos cambia. Y porque el tentador sigue utilizando las mismas artimañas para destruirnos por dentro y romper los lazos familiares. También la Escritura es útil para redarguir. La palabra de Dios alumbra los ojos, alumbra el camino. Dice, esto va bien, esto otro no va bien. El corazón es engañoso y vivimos en una época en la cual ni siquiera nosotros mismos nos gusta que nos confronten con los malos caminos, pero la Escritura redarguye, alumbra, penetra, divide, parte el alma y tiene un poder que otras historias no tienen. Y hablando de otros personajes que no tenemos delante, los niños y jóvenes, sobre todo, no se sienten atacados y pueden reaccionar bien y sobre todo el Espíritu Santo los puede redarguir y ayudar a enmendar sus caminos. También la Escritura es útil para corregir. ¿Qué significa, entre otras cosas? Que no lo dejamos solo con la conciencia de pecado y qué mal me siento y qué malo soy, sino que corrige, les enseñamos a corregir sus caminos, sus emociones, sus sentimientos. Estas son las buenas nuevas del Evangelio, que en Dios hay posibilidades, hay esperanza, hay oportunidad de corregir, de arreglar nuestros caminos. Y mejor aún, Dios ha provisto estas ayudas y nos va a ayudar y con su Espíritu nos capacita, les capacita para ser mejores cada vez más. Como lo hizo José, que teniendo todo el derecho de vivir airado, enojado, amargado, hizo lo correcto delante de Dios. Encomendó a Dios su causa, abandonó el camino de la venganza, de estar contando lo que hacen los demás y se centró en ayudar y en ser de bendición. También dice la Escritura que es útil para instruir en justicia. ¿Qué era lo justo para Jacob? ¿El engaño de sus hijos? ¿La mentira de que una bestia había devorado a su hijo? ¿Qué era lo justo para José? ¿Que lo metieran en un pozo? ¿Que le hablaran de una forma desmedida? ¿Que lo vendiesen como si fuera un esclavo? Enseñar la Escritura les instruye en justicia, en hacer lo que es justo. A través de todas las historias, creo, de la Biblia, instruyen en justicia y tenemos que sacarle provecho. Cada historia de la Biblia tiene esta enseñanza de una manera u otra. Alguien hizo una injusticia, ¿verdad? Y las consecuencias de eso. O alguien fue justo y las consecuencias. Y debemos aprovechar para facilitar que la Escritura cumpla esta encomienda de alumbrar los ojos de nuestros niños y jóvenes. A fin, como dice la Biblia en este mismo texto, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Para proceder bien en todas las áreas de su vida. No es la obra de la iglesia simplemente del Señor, para toda buena obra, para proceder bien independientemente de todos los sentimientos y de los deseos que tengan por dentro. Hacer lo correcto frente a las tentaciones y a las situaciones de la vida. La Escritura tiene poder porque fue dicha, fue inspirada por Dios.
Hay otros textos que hablan mucho acerca del poder que tiene la palabra de Dios, pero creo que ya hemos probado el punto que queremos enfatizar. La Escritura es el Espíritu de Dios, es la voz de Dios, es el carácter de Dios, es el verbo de Dios, que tiene el poder que nosotros como maestros o padres no tenemos, de quedar grabado en su corazón y que el Espíritu Santo lo active cuando lo necesitan. Así que tenemos que animarnos y no desmayar utilizando la Escritura, la Biblia, para enseñar a nuestros niños y jóvenes y aprender a utilizar y sacarle provecho a la porción bíblica que nos corresponde esa semana. Que el Señor les bendiga mucho.